Espacios de identidad, el caso del arte argentino. En esta materia estamos trabajando la cuestión del espacio en la historia del arte universal. En particular, queremos considerar aquellos antecedentes que podemos entender forman parte de las referencias que el arte argentino guarda para sí. Es decir, ¿de dónde viene el arte argentino? Si hay un arte argentino, ¿cuáles son sus fuentes? ¿Cuáles son sus orígenes? Por un lado tenemos el planteo de considerar que la obra de arte puede ser un espacio de expresión de identidad. Esto es, ya no estamos considerando, como en las unidades anteriores, la palabra espacio en términos físicos. No estamos hablando de un espacio que se habita o un espacio que se vive, ni tampoco estamos hablando de un espacio que se representa. Estamos considerando a la obra de arte como un espacio y en ese sentido sería un espacio simbólico, ¿sí? Las obras de arte pueden simbolizar, pueden expresar distintas ideas. A lo largo de la historia han expresado las identidades en relación con muchos movimientos, muchas búsquedas, muchas exploraciones. Vimos en la unidad anterior una de las manifestaciones más claras del arte expresando identidad con el caso del arte neoclásico francés. De hecho, la elección del análisis de ese tema, de ese capítulo de la historia, tiene que ver justamente con explorar una de las fuentes que el arte argentino considera su referencia inmediata. ¿Por qué? Porque, en definitiva, cuando nosotros hablamos de arte, ya nos paramos delante de una palabra que es bastante compleja. ¿Qué es arte? ¿Cuáles son los límites? ¿Quién define? ¿Cuáles son las instancias de legitimación que requieren una obra para ser considerada parte del mundo del arte? Y a su vez le sumamos otro problema. Arte argentino. ¿La argentinidad existe? Es una pregunta que me imagino que cada uno de ustedes va a responder quizás de una manera distinta. Creo que una de las respuestas tiene que ver con no considerar, por un lado, que lo argentino o cualquier otra nacionalidad está relacionada con una materialidad. No es que hay un modo de hacer que define lo argentino. Tampoco debería estar relacionado con símbolos exclusivamente. Es decir, es argentino aquello que está realizado con un determinado material o una determinada técnica o que incluye una determinada imagen, una bandera, una referencia a un prócer. Creo que la búsqueda por la identidad, la búsqueda por la identidad en general, ¿no? Y también por la identidad individual, le podemos robar algunas palabras a Bourdieu, viene del lado de la resistencia. Es decir, la identidad termina de definirse a partir del desplazamiento de todo aquello que uno no necesita para sentirse, ¿no? Para sentirse en eje, para sentir que está en sí. Tendríamos que buscar esa definición de la argentinidad quizás a través de aquello que hemos tenido más presente a lo largo de nuestra historia, que es esa capacidad de mutación, esa capacidad de transformación y de supervivencia. Si hay algo que ha definido la argentinidad, está relacionado con la heterogeneidad, ¿sí? Con lo diverso. Hablamos muchas veces de que en la identidad, en el genoma argentino, hay fuentes de todo el mundo, ¿no? Hablamos siempre de los inmigrantes, pero también hablamos de los pueblos originarios. Hablamos de los cruces, no necesariamente pacíficos, entre los pueblos de todo el mundo que se reúnen en este supuesto crisol de razas que es nuestro territorio. Pero ¿desde dónde se piensa a sí misma la Argentina? Lo más importante, ¿desde cuándo se piensa? Nosotros planteamos que en el siglo XIX, en América Latina, se vive un proceso de consolidación de los estados nacionales a partir de las revoluciones que permiten empezar a desprenderse de la dependencia colonial que ataban a los distintos pueblos del suelo latinoamericano, especialmente a los pueblos europeos. Ahora bien, ese desprendimiento o esa revolución, ¿fue completa? Y si lo fue, ¿hasta qué punto? Cuando nosotros consideramos el siglo XIX, dijimos que era un siglo de revoluciones,
que en Europa se daba entre la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. La Revolución Industrial Inglesa, que de algún modo propone justamente el desarrollo de una modernidad que implica una producción de recursos que tendría que enriquecer a la sociedad, y una Revolución Francesa que propone transformar a los sujetos sociales que hasta ese momento formaban parte de un régimen en general caracterizado por monarquías absolutas a un régimen de ciudadano, ¿sí? Ahora bien, las riquezas que supuestamente vienen de la revolución industrial para la sociedad no son para toda la sociedad. Y los ciudadanos que supuestamente nacen de la Revolución Francesa no son todos de la misma clase. Desde el momento de la Revolución Francesa hay una condición de ciudadanía que desde ese modelo se propaga para el mundo, pero también hay una ciudadanía de primera y una ciudadanía de segunda, ¿sí? Algo que vemos en el propio texto de la Revolución, ¿sí? En que está escrito, por ejemplo, hoy lo veríamos, quizás hace unas décadas no era tan necesario destacarlo, un texto que está escrito en masculino y que habla de fraternidad, cuando desde hace unas décadas para nosotros la palabra se volvió mucho más divergente y a veces hablamos de fraternidad y otras veces hablamos de sororidad. Una reescritura del texto de la Revolución Francesa unos 3 años después, a cargo de una de las mujeres, digamos la mamá de Mary Shelley, una de las mujeres que representó una de las primeras etapas del feminismo moderno, que empezó a reclamar la consideración de ciudadanía también para las mujeres. Pero piensen que es recién a mediados del siglo XX cuando los tratados internacionales reconocen a la mujer su condición de humanidad en igualdad con los varones. Para que vean de qué estamos hablando cuando hablamos de las luchas y las revoluciones sociales. Nunca son procesos que se dan en un día y en un rato. No es que la gente estaba en 1788 sometida a los regímenes absolutistas, se acostó el 31 de diciembre y cuando se despertó el 1 de enero, revolución, ¿sí? Por ponerlo en una extrapolación absoluta. Todo proceso lleva tiempo, lleva décadas y depende de muchas acciones, de muchos agentes culturales distintos para poder consolidarse. En el caso de América Latina, esta revolución que vemos en el siglo XIX, que en general se da en todas las que hasta ese momento eran colonias europeas, es una revolución que se desprende de la colonia, pero que no se desprende de la matriz moderna. Dijimos que durante el siglo XIX los nacientes estados europeos proponen un desarrollo comercial, económico, desigual para sus propias sociedades, pero que está sostenido también por la exportación de un recurso que le dan a América a partir de pactos que van firmando con los distintos gobiernos locales, que son pobres. Es decir, la consolidación de esa riqueza, de ese desarrollo, de esa modernidad que tiene Europa durante el siglo XIX y que defiende con uñas y dientes en el siglo XX y también podemos ver hoy en el siglo XXI, se hace a partir de la explotación de las personas, digamos, los habitantes del llamado Nuevo Mundo, de América, de África, de Oceanía, a partir de la expoliación de recursos también de esas regiones y a partir de la deportación a todos los desiguales, ¿sí? A todos los divergentes. No solamente se deporta a los pobres, sino también a los sindicalistas y a todos los que no formaban parte de esa identidad moderna que se estaba tratando de construir. Ahora bien, a América se le propone y se le acompaña en la revolución. Dicen los historiadores que en el momento en que se daba la revolución del 25 de mayo de 1810, una revolución que supuestamente nos liberaba del yugo colonial español, los barcos ingleses saludaban a cañonazos desde el puerto del Río de la Plata. Inglaterra era la principal interesada de que se cortara el vínculo con España, porque eso daba pie a nuevos vínculos comerciales que luego desencadenaron numerosos conflictos a lo largo de nuestra historia, endeudamientos, explotaciones, que siguen vigentes hasta hoy. Ustedes saben, ¿no?
lo podemos ver permanentemente en muchos de los conflictos que todavía hoy nos aquejan. De algún modo, más allá de que el suelo latinoamericano se liberó de la colonia, del sistema político europeo, no se liberó de la matriz moderna, ¿sí? Eso es algo que vamos a ver especialmente en la cuarta unidad de la materia, porque lo que nos heredó, de algún modo, lo que nos mantuvo sometidos, de algún modo, durante mucho tiempo a los modelos europeos, y todavía hoy lo podemos ver en continuidad, es esta idea de que debíamos ser modernos. Y en ese ser moderno, esta inscripción a la revolución, que nosotros podemos ver que de algún modo corta ese vínculo con el pasado colonial, nos lleva a buscar una historia que sintamos propia, pero que de algún modo también nos haga sentir orgullosos. Y por lo tanto, como queremos ser modernos y queremos una historia de la cual enorgullecernos, escribimos la historia hacia adelante. Y firmamos documentos que tienen algo que no existe en otros lugares del mundo, de hecho no existe en la propia Europa, que es una fecha de fundación. Firmamos documentos con fechas de fundación a partir de los cuales se consolida nuestra identidad. Esto hace que vivamos en territorios en América Latina que tienen un corte con su región, con su pasado colonial, y que a su vez desprenden su identidad de todo lo originario. En general, cuando decimos arte argentino, nos estamos refiriendo a las expresiones que se dan en el territorio argentino a partir del 25 de mayo de 1810. Lo anterior, del 24 de mayo para atrás, no es la argentinidad, ¿sí? Esto, por un lado, trae dos problemas. Uno, no considera todo el proceso de integración de los distintos pueblos. Nosotros dijimos que tenemos un poblamiento americano que data del 38.000 a.C. Desconoce estos 38.000 años de historia, desconoce las grandes civilizaciones que se han desarrollado y que se mantienen presentes hasta hoy del posclásico americano. Desconoce a las comunidades originarias, desconoce el vínculo que hemos establecido con otros inmigrantes, no necesariamente esos ciudadanos de primera a los que nos asocia la modernidad, sino también esos ciudadanos de segunda, que muchas veces llegaron en los barcos, pero esta vez en los barcos de la esclavitud. Desconoce además el vínculo con las otras regiones de nuestro territorio, ¿sí? Y nos da una fecha de fundación que nos recorta de ese contexto. Por otro lado, desconoce el importante desarrollo que requirió consolidarnos como Argentina. Nosotros tenemos una primera Revolución de Mayo en 1810, tenemos la Asamblea del año 13, tenemos el Congreso de Tucumán de 1816, pero recién tenemos en 1853 una Constitución que nos unifique. Y ustedes saben, lo pueden leer en el texto de Anderson, todo país es una comunidad imaginaria, es una comunidad imaginada que requiere no solo el suelo y la población, sino también una carta que le dé unidad, que le dé entidad. Nuestro país, supuestamente, esta Argentina de la que sentimos formar parte, requirió de este periodo que va de 1810 a 1853, de estos más de 40 años, para terminar de consolidarse como tal. Tenemos un territorio que además tardó hasta la década de 1990 para terminar de reconocer en pie de igualdad a los que eran territorios nacionales que pasaron a ser provincias, que todos los suelos tuviéramos la misma identidad. Y otro problema más, algo más que se desconoce. Cada vez que decimos argentino, cada vez que decimos argentinidad, y esto lo pueden probar ustedes en cualquier libro de historia, en particular de historia del arte, cada vez que decimos argentinidad, cada vez que mencionamos el arte argentino, nos estamos refiriendo al arte del Río de la Plata. Y cuando decimos Río de la Plata, decimos Ciudad de Buenos Aires exclusivamente. Son muy escasos los artistas que, saliendo de la General Paz, pueden ser incorporados al acervo, al patrimonio nacional, al panteón de artistas argentinos reconocidos. En general hay un reduccionismo muy grande de lo que es argentino por lo que fue en algún momento el más importante de los centros comerciales de esta región y de lo que es uno de los más importantes centros económicos, culturales
¿sí? Y de hegemonía, de dominio sobre el resto de las provincias. Algo que ustedes pueden ver hasta hoy. Lo vemos en casi todas las disciplinas e incluso en el marco de esta virtualidad que el siglo XXI nos permite vivir. Más allá de todas las posibilidades de descentralización que nosotros tenemos en un contexto tecnológico completamente transformador, ¿sí? En este siglo XXI, Dios sigue atendiendo en Buenos Aires. Tenemos un país en el que esa guerra civil que nos llevó más de 40 años terminar de resolver, que fue entre unitarios y federales, ¿se acuerdan? Esa guerra civil nos dejó del lado de los unitarios. La guerra la ganaron los unitarios. Eso es algo que a veces no aparece en los libros de historia, pero ustedes lo pueden atestiguar en los nombres de las calles, en los nombres de las estaciones de tren, de subte, de colectivo, en los nombres de las plazas, lo pueden atestiguar en los documentos, en los monumentos que pueden encontrar en los espacios públicos, en las monedas, en los billetes. Es algo que trata de negarse la presencia de todo aquello que pueda ser considerado federal, que más allá de estar representado en un momento de la historia por un líder político particular, al que se le da un mote de caudillo, como es el caso de Rosas, lo federal representa un espíritu igualitario de distribución. Y se supone que en cualquier país, y en nuestro país en particular, esa distribución relativamente homogénea tendría que ser algo deseado, ¿no? Bueno, pues no. En nuestro país, la guerra civil la ganaron los unitarios, por algo tenemos un partido que se llama 3 de febrero, por ejemplo, el día de la batalla de Caseros, el día en que se derrota a Rosas, con alianzas espurias con ejércitos enemigos. Tenemos unas guerras como la guerra del Paraguay, una guerra absolutamente vergonzante, auspiciada por intereses británicos, que lo único que querían era que el que era en ese momento el líder de la región, que era justamente Paraguay, no creciera y se alía con ejércitos de distintos países que lo rodean para arrasarla y que no quede nada en pie. Y Argentina envía a esa guerra primero a los ciudadanos, insisto, es una lectura, a los ciudadanos de segunda que no merecían formar parte de este territorio nacional que estaba empezando a consolidarse. Digo, para que vean todas las interpretaciones que podemos hacer de un nombre tan general y de algún modo tan pretencioso como es el arte argentino. ¿Qué vamos a estudiar? El arte como un espacio de identidad y en particular vamos a estudiar la identidad, aquello que nos podemos considerar como propietarios, ¿sí? La identidad en el arte argentino. Lo primero que tenemos que hacer, si queremos hacer realmente una lectura crítica, es cuestionar estas categorías. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de arte argentino? En general, hablamos de un arte producido en el Río de la Plata desde 1810 hasta la actualidad, que puede llegar a ampliarse a unos años antes y un territorio un poquito mayor, aunque hay algunos historiadores que cuando hablan de arte argentino hablan del arte que se da a partir de la conquista española en el siglo XV. Casi nunca van a encontrar ejemplos de historiadores del arte argentino que consideren la producción de los pueblos originarios dentro de esa argentinidad. Todavía no somos un país plurinacional. Es una lucha, una de las batallas que nos resta dar, una de tantas. Nosotros vamos a considerar lo que es arte argentino dentro de lo que son los parámetros de la historia general que se hace del arte argentino a partir del proyecto relacionado con la Revolución de Mayo y la consolidación de una primera identidad de país que se da desde lo político, ¿no? A través de los distintos modelos culturales que se desprenden de los distintos gobiernos. Una de las primeras instituciones del arte argentino en el Río de la Plata es la Escuela de Dibujo, que se funda en 1799 por orden de Manuel Belgrano, que firma un decreto en 1795, en el que solicita la creación de una escuela de dibujo porque él considera que el dibujo es una disciplina que ayuda a pensar,
que ayuda a expresar ideas que se necesitan para poder desarrollar proyectos. En particular, él considera que el dibujo es la base de la ingeniería y del pensamiento filosófico, y lo ve como una herramienta de verdadero desarrollo y de transformación social. Esa escuela que se funda a partir de ese decreto de Belgrano tiene un destino relativamente incierto. Hacia 1815 se consolida y tiene uno de los primeros formadores locales, algunos artistas emergentes, pero no podemos hablar de un verdadero arte argentino hasta mediados del siglo XIX. En general, los exponentes que tenemos en estas primeras décadas del arte argentino son artistas viajeros, artistas que vienen de otros países, en general con otras profesiones, y al llegar al Río de la Plata se dedican al arte. ¿Cómo podemos organizar este arte argentino del siglo XIX? Lo organizamos de acuerdo con los distintos proyectos de país o proyectos de argentinidad que tuvimos en distintos momentos. Y de este modo podemos destacar tres. Tenemos un arte argentino relacionado con la civilidad, con el proyecto de la Revolución de Mayo, un arte argentino en una segunda etapa que podríamos considerar rosista, en donde el panteón de los héroes de la Revolución de Mayo es reemplazado por el Panteón Federal, casi exclusivamente por la figura de Juan Manuel de Rosas, y luego tenemos la etapa de una primera modernidad, ¿sí? Un panteón que se empieza a consolidar a partir del proyecto, especialmente de la llamada generación del 80, pero que ya en 1853 se empieza a consolidar a partir de la firma de la primera Constitución y el desarrollo de las primeras instituciones del arte, como la Academia Nacional de Bellas Artes, la Sociedad de Estímulo, el Museo Nacional de Bellas Artes, que mantienen ordenado hasta hoy, si quieren, el sistema de las artes en el Río de la Plata. ¿Por qué es importante esta primera etapa, la etapa de la civilidad? Porque en ese momento se consolidan tres de los grandes panteones que de algún modo articulan el imaginario de la argentinidad hasta el día de hoy. El panteón burgués, el panteón popular del costumbrismo y el panteón de los héroes. Cuando a ustedes en la escuela los visten de dama antigua, de mazamorrera, de sereno, de persona que vende velas, ¿de dónde salen esas imágenes? No tenemos damas antiguas caminando por la calle el día de hoy, y sin embargo hay una cierta iconografía que se mantiene de una manera casi homogénea, podríamos decir, que no ha variado en los últimos más de 200 años que lleva este proyecto de argentinidad del que estamos hablando. ¿De dónde salen esas imágenes? Justamente de los álbumes de estampas que se difunden en este momento, digamos, de una primera civilidad que consolida el imaginario social de donde se van a nutrir distintas prácticas culturales. El panteón burgués podemos decir que se articula a partir de los retratos de las familias de clase alta que progresivamente van reemplazando en los salones familiares el arte religioso y que con los años son donados a los museos que están en formación y pasan a formar parte así del patrimonio público. El patrimonio privado de las grandes familias de clase alta argentino es la primera fuente de donde se nutre el acervo patrimonial nacional. Y acá hay una historia aparte, se imaginan ustedes. No tenemos en Argentina, hasta el día de hoy, una política de adquisición de obras de arte, de promoción del trabajo de los artistas, de difusión, de conservación, ni de los monumentos, ni de los artistas nuevos o emergentes. Hay una serie de leyes sumamente dispersas. La más reciente es la Ley de Patrimonio, que se firma en 2003, que trata de articular más de 17 leyes anteriores, en ninguna de las cuales se decide de manera definitiva promover la obra y el trabajo de los artistas y mucho menos aún preservar los espacios de exposición, de acervo, digamos, de almacenamiento de ese patrimonio, ni financiar
el trabajo ni la producción de las distintas disciplinas del arte. Durante estos últimos 200 años, aquello que forma parte del patrimonio de los museos en general proviene de las colecciones particulares de familias que lo han donado y que en general tienen un origen incierto. Lo que pasa es que en general son donaciones que se reciben con cargo, esto es, las familias pueden poner las condiciones bajo las cuales esa donación se va a mantener vigente y si el museo no las cumple, la familia tiene derecho a recuperar ese patrimonio que donó. Como a veces en las donaciones que se realizan hay una parte que es de origen incierto o cuestionable, los museos deciden conservar todo para poder preservar justamente esas obras que sí son valiosas. Pero de ese modo es que hay muchas obras en nuestros museos de todo el país que no podemos asegurar que sean obras originales, que no podemos asegurar que sean de los autores que dicen ser y que no podemos asegurar que hayan sido adquiridas de modo honesto, ¿sí? De hecho, se está estudiando desde hace mucho tiempo los orígenes de muchas colecciones que se consideran adquiridas bajo presión durante el gobierno nazi, ¿sí? En Europa, que de algún modo implicó la atracción de obras de arte y de bienes culturales a países en los que a veces no se sabe que ese es el origen que tienen las piezas. El Panteón burgués, entonces, es una de las primeras formas que adquiere nuestro imaginario nacional, que, como decimos, reemplaza al arte religioso, al arte sacro, y pasa a formar parte de nuestro acervo, de nuestro imaginario cultural. El panteón popular, el panteón costumbrista, dijimos que estaba basado en paisajes, en obras de usos y costumbres, en trajes típicos, en oficios que se pueden ver, que se difunden a través de cuadernos de estampas que graban distintos artistas que tienen talleres calcográficos o litográficos en el Río de la Plata, que son responsables no solo de realizar las primeras estampas en esta región, sino también las primeras letras de cambio, los primeros bonos, lo que va a ser el antecedente de alguna manera de los billetes de circulación nacional. Y finalmente, esta primera etapa de la civilidad es un momento de consolidación del panteón de los héroes. Los héroes en este caso son aquellos que formaron parte del proceso de la Revolución de Mayo, que protagonizaron durante las décadas de esta primera etapa del siglo la vida política y militar, que también se difunden a través de estampas, de periódicos, de otros medios de comunicación y se van integrando a algo que aparece a final de siglo, que son los libros y manuales escolares. Huyan de los manuales, por favor. Préndanle fuego de mi parte cuando vean uno. Si hay una forma de alienación de los ciudadanos a través del sistema educativo, es la que se produce a través de textos como los manuales escolares. Es un momento además de estabilización de ciertas efigies y ciertas figuras como la de San Martín. Yo les voy a preguntar, y ustedes van a saber la respuesta, ¿de qué color es el caballo de San Martín? Y ustedes saben que es blanco, ¿por qué me dicen que no? Sí, bueno, no. San Martín nunca tuvo un caballo blanco, o al menos no depende de la realidad esa condición del caballo blanco de San Martín, sino que depende justamente de un género propio de la época. Era una característica del arte de comienzos del siglo XIX pintar a los generales, a los jefes del ejército, sobre un caballo blanco en general rampante. Van a ver efigies de muchos dirigentes, van a ver efigies de Napoleón pintados sobre un caballo blanco, que no atestiguan una realidad. No es que en algún momento se consideró que lo que se estaba pintando era una obra de usos y costumbres. Se está pintando algo que representa un carácter casi mítico del personaje. De hecho, hay unas primeras estampas realizadas por Núñez de Ibarra, que es un grabador criollo, que son las que le llegan a Jericó.
¿Se acuerdan que hablamos de aquel que pinta la danza de la medusa? Y Géricault hace en Europa varios retratos de San Martín sobre el caballo blanco. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es construyendo el ideario de la patria. Estamos consolidando el imaginario social. Estamos haciendo en el Río de la Plata lo mismo que hizo el neoclásico francés, construyendo un sistema de imágenes que sostenga la revolución, ¿sí? Cuando hablamos de costumbrismo, eso también es importante, porque fíjense, en general en las obras costumbristas, quienes aparecen retratados son las personas de los sectores más vulnerables, son las personas que no merecen tener su nombre en las láminas. De hecho, cuando las personas merecen su nombre, aparecen no como usos y costumbres, sino que aparecen como retratos, ¿sí? Hay una diferencia, eso lo pueden ver en el texto de Sara Facio que analiza la fotografía en Argentina. Hay una diferencia muy importante entre ser retratado o ser incorporado casi como un extra, dirían ustedes que son de las artes visuales, en una pieza u otra. El retratado tiene derecho a la identidad, el que forma parte de una escena de usos y costumbres tiene derecho al anonimato, diría Auger. Esa efigie de San Martín sobre el caballo blanco se suma a los retratos de los revolucionarios de Mayo y también a la figura de Belgrano, que es algo que va a aparecer a lo largo del siglo XIX, incorporado en distintos momentos, pero sobre todo consolidado a través de la obra de Mitre. Mitre va a ser el gran historiador del siglo XIX argentino, y eso es algo muy importante porque la historia que a nosotras nos llega, que nos llega a través de los libros escolares y en general de los estudios más sistemáticos, es una historia que fue escrita en un momento determinado, ¿sí? Por un grupo social que buscaba preservar unos intereses y que si se difunde es para consolidar una sola versión de la historia, ¿sí? Mitre escribe hacia 1870, pero también hay textos anteriores, una serie de vidas de los personajes más destacados de la época que equivale casi al libro de vida de artistas que decíamos de Vasari, que de algún modo marca el inicio del Renacimiento italiano. Esas vidas de personajes destacados incluyen figuras como la de San Martín y la de Belgrano, pero incluyen la versión de Mitre de San Martín y Belgrano, desprovistos de todo carácter revolucionario, de todo carácter discordante, tratando de asimilarlos como los grandes generales silenciosos de la patria, desconociendo el descontento que los dos sufren con el cariz que iba tomando las guerras, como dijimos, las guerras internas, las guerras civiles que se daban en nuestra región. Desconociendo que el propio San Martín se exilia. Ustedes pónganse a pensar, ¿por qué el padre de la patria muere en el exilio? ¿Alguna vez cuestionaron esa idea? ¿Qué sentido tiene que el padre de la patria no muera en su suelo? Bueno, el sentido de que una vez terminada la lucha civil, San Martín se niega a seguir adelante con la cacería unitaria de los caudillos federales que Mitre le pide que desarrolle. Como se niega a hacer una guerra de policía, se va. Es la única manera de preservarse. Piensa en la vinculación que hay luego entre San Martín y Rosas. Les tiro estos datos como para que ustedes vean que lo que nosotros estamos analizando no es un proceso homogéneo, es imposible, la homogeneidad no existe. La vida es diversa, ¿sí? Y la lectura que nosotros tenemos que hacer de lo argentino, de los próceres, de los panteones, tiene que ser crítica. Esto que yo les estoy proponiendo es una mirada alternativa, una mirada revisionista, crítica de esas que han sido las versiones más tradicionales de la historia. Y se las comento para que las tengan en cuenta a la hora de leer los textos y también a la hora de mirar las obras, a la hora de mirar las fotografías, a la hora de mirar el cine, a la hora de leer las artes en general. Porque las artes son expresión de estos conflictos y muchas veces las artes han estado al servicio de distintos modelos, no solo artísticos, sino también políticos y culturales, y es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de trabajar. Decíamos que en esta primera etapa de la civilidad se consolida el panteón burgués, el panteón costumbrista y el panteón de los héroes. Ese panteón de los héroes se va a terminar de homogeneizar
en la época de la generación del 80 y luego en la época del centenario, ¿sí? Previamente tenemos hacia 1903 un ministro de Educación de Roca que termina de estabilizar una versión de la historia que es la que llega a través de los manuales y libros escolares. Esto es lo que yo les decía, estén atentos. Cuando encuentren un manual, fíjense cuál puede ser el modelo educativo y cuál puede ser el modelo o el sistema que está detrás y que lo está sosteniendo. Piensen en Foucault, ¿sí? Lo vamos a ver en la cuarta unidad, pero Foucault sostiene que ¿para qué nos envían a la escuela? No es para aprender lengua y matemáticas, es para aprender a obedecer. Cuándo hablar, cuándo callar, y esta idea de que la comunicación es unidireccional. Pero bueno, volvamos a nuestro arte del siglo XIX. Dijimos que los pintores de la primera etapa son en general viajeros, son personas que no nacieron en este suelo, sino que llegaron al Río de la Plata seguramente con otras profesiones, con otras finalidades, y se sumaron al Río de la Plata en una situación particular, hasta a veces de crisis, que los llevó a desempeñarse en estas tareas que les permitieron salir adelante y a nosotros nos dieron gran parte de la base de nuestro imaginario. Algunos de los artistas de esta primera etapa: Essex Vidal, un viajante inglés que pinta algunas de las primeras estampas de lo que era el Río de la Plata, ¿sí? El Río de la Plata visto desde el barco, y también la ciudad de Buenos Aires, el fuerte de Buenos Aires, y algunas pinturas de usos y costumbres que se mantienen vigentes desde nuestro imaginario hasta hoy. Adolfo Dastrel, que es un dibujante, acuarelista, que publica una colección de vistas y costumbres del Río de la Plata, en donde aparecen estos trajes típicos que, insisto, siguen formando parte de nuestro imaginario. Y César Bacle. César Bacle es el litógrafo que tiene esta imprenta calcográfica que dijimos que imprimía las primeras letras de cambio y que publica unos libros de estampas, de trajes y costumbres de Buenos Aires, que de algún modo articulan, si quieren, la representación de las costumbres de ese momento. En la litográfica de Bacle también trabaja su esposa, Andrea Maquer, y tiene la asistencia de otros artistas que van a terminar de conformar algo que va a ser parte de la tradición también de las artes argentinas y de la gráfica argentina, muy especialmente, que es la picaresca. Algo que se va a mantener vigente luego en las revistas, ¿sí? Como en Tía Vicenta, El Mosquito, la propia Caras y Caretas, que se publica hasta el día de hoy. Este carácter humorístico que permite utilizar las costumbres y las imágenes públicas de algunos personajes para poner en cuestionamiento algunos modelos y algunas prácticas culturales no tan profundas, por decirlo de alguna manera. Allí tienen algunas críticas a los peinetones, a las mangas abullonadas, a las faldas, ¿no? A la superficialidad de la burguesía de entonces. Lo interesante de la mirada de estos pintores viajeros es que es la primera mirada de nuestro propio suelo que llega a difundirse en grandes regiones de nuestro continente y también del continente europeo en particular. Esto es, la primera mirada que llega a todos lados de nosotros no es nuestra, es de un inglés, o de un francés, o de un italiano. Y eso también forma parte de nuestra identidad y de nuestra idiosincrasia. De hecho, hay una vista que pinta Essex Vidal del fuerte de Buenos Aires y de la playa baja, realizada en 1816, que es, si ustedes la analizan, mostrado desde el río, desde el barco. No es la mirada del que está dentro de la ciudad y está mirando el fuerte en primer plano. Es la mirada del viajero, es la mirada del que llega. De algún modo es una mirada extrañada de una realidad nueva de la que todavía no forma parte. Hay otro artista argentino muy destacado, que es Carlos Pellegrini, que va a pintar las primeras vistas de la Plaza de Mayo, del Cabildo,
con una imagen que, si no les apareció a ustedes en algún libro escolar, no tuvieron infancia, miren. Es lo que más se ha divulgado de las vistas de Buenos Aires. Es interesante pensar eso, porque a veces estamos tan habituados, tan naturalizados, ¿no?, a desprender la imagen de quien la produjo, que no nos ponemos a pensar de dónde salió y por qué se dio a conocer esa imagen en particular. Bueno, en el caso de Pellegrini, él en realidad era un ingeniero que venía a realizar los acueductos que se iban a construir a partir de que llegara el empréstito de la Baring Brothers. ¿Se acuerdan? El origen de la deuda externa. Pagamos las primeras cuotas sin que mandaran nunca el dinero. Y así empezó todo. Nunca se construyeron los viaductos y ganamos un artista, ¿no?, para los pintores argentinos. El desarrollo de esta primera etapa de la civilidad se da hasta 1829, en que se inicia la segunda etapa, que es la etapa rosista, cuando Juan Manuel de Rosas accede al gobierno de la provincia de Buenos Aires tras derrotar a Lavalle y se constituye en el principal dirigente de la Confederación Argentina, ¿sí?, que en realidad va desde 1835 hasta 1852. La figura de Rosas se extiende, ¿sí?, en el uso que podemos ver de lo que sería el panteón, casi hasta reemplazar por completo cualquier otra figura. Es la única imagen pública que aparece en casi todas las producciones y en casi todos los dispositivos, porque no solamente aparecen los cuadros, también aparecen retratos y aparece en los peinetones, en las faldas, en los relojes, ¿sí? Es una de las bases de la iconografía pública del siglo XIX, que reemplaza a este panteón de los héroes de la civilidad y de algún modo reduce la argentinidad al programa federal, ¿sí? Algo que sirve para que sus detractores conviertan la figura de Rosas en sinónimo de autoritarismo, de barbarie, de violencia. En el material de trabajo ustedes tienen disponible una obra de Descalzi, que es uno de los artistas que trabaja en esta etapa federal, que se llama Interior Federal o Boudoir Federal, en la que ustedes pueden ver una figura femenina que se cambia el vestido celeste y blanco por el celeste rojo. Gran metáfora de esa transformación que sufre esta primera argentinidad, ¿no?, que protagoniza esta primera Argentina, y pueden ver el retrato del restaurador en el muro como vigilando, acompañando ese cambio. En esta etapa aparecen también muchas escenas de malones, ¿sí? El malón como la avanzada de los indios, de los pueblos originarios sobre las poblaciones que empiezan a ocupar el territorio de la provincia de Buenos Aires especialmente, que son mostrados como salvajes, ¿sí? Aparece una primera asimilación a la idea del indio salvaje, ¿sí? Alguien que es negado como parte de la sociedad, alguien que está fuera de la sociedad. Donde vive el indio no es tierra nuestra, ¿no? No es patria, no tenemos los mismos derechos. Esa condición del indio, al menos en las artes plásticas, va a cambiar en el siglo XIX. Va a venir una etapa de asimilación, donde vamos a tener muchas representaciones de los indios como personas pacíficas, casi algunos historiadores consideran como sometidas, y finalmente va a venir la representación del indio, del malón triunfante, ¿no? Con la obra de Delia Valle, La Vuelta al Malón, que lo que hace es transformar de algún modo la idea de ciudadanía también. Ese indio triunfante es de algún modo aquel que se va a empezar a incorporar a nuestra civilidad, y ya que es uno de nosotros, ¿por qué no considerar que sus tierras también son nuestras? No es que estamos haciendo una guerra al desierto, estamos trayendo a más ciudadanos para que gocen de los mismos derechos que el resto de los habitantes del país, y le sumamos un territorio que desde ese momento se revaloriza. Digo, para que vean también desde dónde pueden interpretarse algunas de las obras iconográficas más importantes del siglo XIX. Pallier va a ser un artista que va a mantener este carácter picaresco que les decía,
que sigue presente en las siguientes décadas del siglo XIX. Y tenemos además en esta etapa dos artistas que representan de algún modo los primeros artistas del Río de la Plata, ya no viajeros sino nacidos en este suelo, que son Carlos Morel y Priliano Pueyrredón. Carlos Morel representó muchas costumbres en un libro de estampas, el de usos y costumbres del Río de la Plata, que publicó entre 1844 y 1845. Realizó muchos retratos de personajes de la época y también registró muchas escenas costumbristas que tienen un carácter muy escenográfico, ¿sí? Otro artista, decíamos, es Pueyrredón, que realiza por encargo el retrato de Manuelita Rosas. Él tenía una particularidad, que era que no vivía en el país. Hacía muchos años que vivía en el exterior y por eso una comisión especialmente organizada para realizar el retrato de Manuelita lo elige porque considera que va a tener una postura neutral. Dos datos interesantes de ese retrato: las bases del retrato son daguerrotipos, es decir, Priliano Pueyrredón no trabajó directamente con la persona a la que iba a retratar, sino que trabajó con los retratos fotográficos previos. Y otra, es un retrato de aparato, esto es un retrato a través del cual yo puedo conocer el estatus social de los personajes que están allí representados, porque lo que se está eligiendo es mostrar cuáles son sus condiciones de vida, ¿sí? No se retratan los rasgos solamente, sino el poder que tienen en la sociedad. En este caso, Manuelita está representada con un vestido rojo punzón, con una relativa sencillez en su vestuario y tiene una mano apoyada sobre un boudoir y sobre una carta dirigida al restaurador. Está representada casi siguiendo la iconografía de la Virgen María como mensajera del pueblo, mensajera de los humildes. Hay dos pintores románticos europeos que tienen un rol muy destacado también en el Río de la Plata, como son Montvoisin y Rugendas, ¿sí? Montvoisin vivió en Buenos Aires, después vivió también en Chile y realizó muchas obras que caracterizan, digamos, nuestra iconografía y que de algún modo muestran una cierta y progresiva profesionalización en el uso de técnicas y de lenguaje plástico. Lo mismo Rugendas, que vivió en Brasil, en México, en Perú, en Bolivia, en Chile, y que realizó algunas de las obras, algunos de los malones, por ejemplo, a los que hacíamos mención, y retratos de personajes muy característicos del momento. A mediados del siglo XIX tenemos prácticamente consolidado este panteón de la burguesía al que hacíamos mención y empezamos a incorporar algunos artistas de la región, ¿sí? Del Río de la Plata ampliado, artistas incluso de Uruguay, que trabajan en nuestro territorio y que extienden su tarea más allá de lo que sería el territorio o la región del Río de la Plata. Tenemos dentro de lo que es el episodio de la Guerra del Paraguay, como gran hecho que transforma la vida de la sociedad toda en América Latina, tenemos el trabajo de artistas que tampoco eran profesionales, ¿sí? Como es el caso de Cándido López, pero cuya obra se volvió parte de nuestro imaginario y por lo tanto reconocida a nivel nacional y a nivel mundial como uno de los principales testimonios de la época. Esas obras, junto con algunas obras de Pueyrredón, ya forman parte de la tercera etapa del siglo XIX, que es la de la primera modernidad, que se inicia después de la Batalla de Caseros, cuando Urquiza reúne al Congreso Constituyente de Santa Fe, que sanciona la Constitución argentina en 1853, aunque tarda la unificación unos años más, se da recién en 1861. Dentro de lo que es la obra de Pueyrredón, lo que encontramos es una serie de obras públicas, ¿sí? En donde se pintan escenas de usos y costumbres, pero también muchas obras de desnudos para el consumo privado.
El desnudo en general, como vimos en el caso del realismo francés, es algo que está muy estabilizado y que tiene que ser contado con un cierto decoro, y cuando rompe esa regla se supone que es para escandalizar o para el consumo privado de los sectores burgueses que así lo utilizaban, ¿no? Hay varias siestas y baños de las criadas pintadas por Pueyrredón, que son para esos consumos personales, que hoy podemos ver en las paredes de nuestro Museo Nacional, y que es interesante porque de algún modo funcionan como antecedente de una transformación que vamos a ver en las últimas décadas del siglo XIX, que va a cambiar definitivamente el paradigma de quiénes van a ser los protagonistas de las obras en adelante. Hacia 1871, en Buenos Aires se da la epidemia de fiebre amarilla, que transforma la vida social e institucional y la geografía de la ciudad. 13.000 muertos en 5 meses, ¿sí? Hay que crear un nuevo cementerio, ya no alcanza con el de la Recoleta, se inaugura el cementerio de Chacarita, desaparecen los funcionarios de la ciudad que se niegan a morir de la misma peste que los pobres. El barrio de La Boca, que era una zona de riqueza, es abandonado y se convierte en la base de los nuevos conventillos que van a albergar a los nuevos sectores vulnerables de la ciudad. En diciembre se exhibe un gran cuadro pintado por Blanes en Uruguay, que se llama Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, que es de algún modo el inicio, si se quiere, de esta nueva etapa de esta primera modernidad. En la obra de Blanes se puede ver a una mujer recientemente fallecida, a un bebé que le está reclamando como si todavía viviera, y a la figura de Roque Pérez y Argerich, el ministro de Salud, los dos miembros de la Comisión Popular de Salubridad, que mueren justamente de la misma enfermedad que trataban de combatir, ¿sí? Una obra de denuncia, de compromiso social, que de algún modo marca este gran cambio en lo que es la propuesta de las artes en el Río de la Plata. En 1876 se funda la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, de la que participan algunos de los artistas más importantes de la región. Entre ellos, Eduardo Schiaffino, de la Cárcova, Sívori, los que van a participar de la fundación de las principales instituciones del Río de la Plata. De hecho, Schiaffino va a ser el primer director del Museo Nacional de Bellas Artes, que se funde en 1896 y que va a formar de algún modo el eje de lo que va a ser la línea más importante de las instituciones en el Río de la Plata. Esto es importante porque no solamente los artistas de este momento están interesados en realizar su producción, sino que además buscan que exista un verdadero sistema de las artes. Buscan jerarquizar lo que ellos consideran las bellas artes de la época, y por eso son responsables de algunas de las medidas y políticas más importantes que se toman en ese momento. Son además autores del conjunto de obras más representativas de esta primera modernidad, que muestran las condiciones de vida de los trabajadores y de algún modo renuevan la mirada sobre este ser nacional que estamos analizando. La obra de Delia Valle, dijimos, La Vuelta al Malón, muestra a unos indios triunfantes que de algún modo justifican, decíamos, es al menos la lectura que se hacen desde distintas historias, el avance de esta conquista al desierto, que por un lado está sometiendo a los salvajes y por otro los está incorporando a esta nueva civilidad. Esta obra es realizada en 1892 junto con las obras de Sívori, de la Cárcova, de Giudice, conforman algunas de las piezas más importantes que siguen siendo recreadas hasta el día de hoy porque nos siguen interpelando como en un primer momento. La obra Sin pan y sin trabajo, de 1894, pintada por Ernesto de la Cárcova, denuncia las condiciones de la desocupación y de la pobreza. En realidad es pintada en Europa,
en una de las becas que él obtiene como parte de su carrera artística, pero está pintándonos porque está pintando a aquellos que luego serán los inmigrantes y formarán parte de nuestra sociedad. Además, el nombre, Sin pan y sin trabajo, mostrando una de las situaciones de desigualdad más fuertes que sigue vigente hasta el día de hoy. La sopa de los pobres, de Judici, lo mismo, pintada en Europa en 1884, pero mostrando escenas que van a formar parte de nuestra realidad cotidiana en esta región, en este suelo, por muchas décadas. Y finalmente, en realidad pintada antes, pero finalmente en esta pequeña lista que estamos haciendo, El despertar de la sirvienta, el desnudo que pinta en París Eduardo Sívori en 1871 y que muestra otra vez, no una mujer desnuda, sino una mujer desvestida. Un desnudo poco convencional, muy idealizado, que de algún modo denuncia la situación de vida de aquellas mujeres cuyo cuerpo es parte de su trabajo, ¿sí? No solo las situaciones de prostitución, sino también las situaciones de servidumbre que viven muchas personas a lo largo de la historia y que por no ser mostradas, por no ser exhibidas, a veces son negadas, ¿no? En esa situación de vulnerabilidad. La obra de Sívori es aceptada en el salón anual, envía esa obra a Buenos Aires, sabiendo que seguramente iba a resultar polémica, y es exhibida en la calle Florida. Imagínense las reacciones en 1870-71 que pudo suscitar. ¿Cuál es el cierre de estas tres etapas que estamos proponiendo para leer el siglo XIX, para leer el arte argentino, la expresión de la identidad argentina del siglo XIX? La obra de los artistas del grupo Nexus, ¿sí? Artistas que en las primeras décadas del siglo XX, en la época del centenario, surgen para, de algún modo, mantener vigentes las tradiciones, ¿sí? Asumen el predominio institucional, ocupan el lugar de estos viejos maestros que habían conformado la sociedad de estímulo y de algún modo mantienen vigentes algunas líneas que valoran de manera explícita el provincialismo, el tradicionalismo y algunas prácticas iconográficas que parecieran depender absolutamente de la figuración y la referencialidad. Ripamonte, Fernando Fader, Pío Colivadino, Quirós, Rossi, Lynch, Gresco, son artistas que mantienen vigente la idea del rancho, ¿sí? De la paisana, del ombú, ¿no? Algunas prácticas iconográficas que parecieran requerir que no haya ninguna transformación en el decir, en el contar, en el recurso plástico. Hubo algunas renovaciones, sobre todo en el lenguaje escultórico, ¿sí? Las nuevas cautivas, la aparición de rostros de personas afrodescendientes, que empezaron a incorporar algunas variaciones que permiten de algún modo diversificar ese imaginario que estaba tan occidentalizado, ¿no? Que era tan caucásico. Podemos concluir que el comienzo del siglo XX va a estar marcado por un camino tradicionalista, marcado por el grupo Nexus, por un camino más vanguardista, marcado por artistas como Martín Malarro, que van a empezar a explorar nuevos lenguajes, pero siempre en una tendencia que no necesariamente va a terminar de definir lo argentino, por el contrario, va a empezar a dejar lugar a una mirada cosmopolita de nuestro suelo, de nuestra región y de nuestra producción. Nos resulta interesante que ustedes puedan empezar a pensar en este arte como un espacio de expresión de identidad que a veces, como decimos, deja fuera la divergencia, pero que de algún modo es el espacio al que tenemos que apuntar, que tenemos que enriquecer, por el que tenemos que pelear, porque es nuestro verdadero espacio de expresión. Muchas gracias.